la esperanza en la vida eterna como factor de salud en psicoterapia. Bueno, inicio la reflexión con una cita de la primera carta de San Pedro, su capítulo 1 de 3 a 5. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Se sintetiza lo que nuestra fe nos dice respecto de la esperanza sobrenatural. Por la gracia en nosotros, por nuestro renacimiento en Cristo, se nos reserva un lugar junto a Él en el cielo. Una plenitud de vida se nos promete al final de nuestra peregrinación terrenal. Cuando la muerte cierra el tiempo y el espacio que dieron contexto a nuestra condición de viadores y cierra asimismo y para siempre toda posibilidad de merecer o de pecar, se abre para quienes han perseverado con Cristo en la prueba la bienaventuranza eterna, esa herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. La virtud teologal de la esperanza guarda, en el plano psicológico, con la esperanza como pasión del alma, algunas analogías. Como viadores debemos luchar razonable y esforzadamente por bienes terrenales que anticipan la vida eterna, buenos para nosotros y para los prójimos, y que pueden otorgar esa felicidad incoada, participación de la vida eterna. En todas nuestras empresas humanas hemos de ser conscientes de su valor sacrificial o sacramental y cuidarnos de la presunción y de la desesperación, que por anticipación de la plenitud o por anticipación del fracaso vulneran nuestra voluntad de permanecer caminando en el aún no que debe dilatarse siempre, pese a los años recorridos, la vejez o la suma de experiencias frustrantes. La fe y la esperanza se nos ofrecen por y para la caridad, porque cuando la visión reemplace la fe y el futuro esperado sea presente, la vida eterna se manifestará como plenitud y descanso en la caridad. La pasión del irascible, cuyo objeto son los bienes arduos, futuros y asequibles, suele ser en nuestros pacientes una pasión debilitada. La dificultad no suele percibirse como parte del bien, sino como un mal. De ahí que el paciente presente odios e iras indebidos, en lugar de la capacidad de sostenerse en relación al bien que le corresponde esperar. Es más notable aún la dificultad para esperar bienes futuros arduos referidos al prójimo, por la debilidad de la pasión fundante que es el amor. Se desiste de todo esfuerzo y de espera en favor del prójimo. La esperanza de alcanzar a Dios da vitalidad a nuestras esperanzas terrenales. Con claridad lo sintetiza Piper diciendo que la firmeza en la dirección hacia el bien le sobreviene a la esperanza solo cuando es obra de Dios y se dirige hacia Él, es decir, cuando es virtud teologal. Para Piper, en épocas anteriores había una naturalidad dada por la fe que unía la esperanza natural con la virtud sobrenatural de la esperanza, lo cual ya no se observa en nuestra cultura. Y agrega Piper, la esperanza sobrenatural que incluye en sí no solamente el anhelo que espera y lucha, sino también la fuente viva de energía de este anhelo y de esta lucha, puede asimismo remozar las energías de la esperanza natural con un nuevo impulso. Bueno, como psicoterapeutas validamos estas afirmaciones de Piper. La privación de vida sobrenatural debilita el orden natural. El hombre pierde orientación a su felicidad. La esperanza como pasión y como virtud teologal son necesarias para poner en marcha la voluntad y con ella la personalidad toda, actuando en respuesta a un Dios que habla en la realidad y que nos espera.
Si la esperanza natural no se sostiene en la esperanza sobrenatural, bueno, decae. Porque el bien que esperamos es el amor de Dios, se lo espera amando. La esperanza teologal nos regala una experiencia de Dios como quien nos ayuda con amor eficaz y confiable, al que respondemos con nuestro amor y confianza, de modo semejante a como se los quiere a un padre o una madre generosos. Y bueno, se lo ama a Dios, esperando su ayuda y sostén, agradeciendo su amor con nuestro amor de hijos. De ahí que cabe mostrar al prójimo, a los pacientes, esta bondad de Dios que sale de sus manos, de una providencia que nos brinda lo que no podemos darnos por nosotros mismos y que ningún otro puede darnos. Así, en el artículo 4 de la cuestión 18, dirá Santo Tomás, que el viador, que esperando en la bondad de Dios, espera en la vida eterna, puede hacerlo con la certeza de su bondad, que nos da la potencia cognoscitiva por la virtud teologal de la fe. Sobre la pasión del miedo, tan conocida en nuestra tarea, Santo Tomás dirá, siguiendo a San Juan Damasceno, que produce sístole o contracción en la vida anímica y que junto a la tristeza le corresponde, más que a ninguna otra pasión, el nombre de tal, por cuanto implican temor y tristeza, un daño padecido en el alma, que se torna pasiva ante los objetos del miedo y de la tristeza. Así como podemos rastrear un miedo rondando nuestros pecados y nuestras enfermedades anímicas, podemos descubrir en el don del temor de Dios que Santo Tomás trata en razón de la esperanza, la fuente de la conversión, el arrepentimiento imprescindible para vivir bien nuestras esperanzas terrenales y la esperanza en la vida eterna. Rehuir el bien por su dificultad o no combatir un mal adjunto al bien por miedo son situaciones comunes en nuestra vida y en psicoterapia. Santo Tomás explica que el deseo de un bien futuro e incluso el amor a los bienes que representan ayudas para alcanzar ese bien futuro preceden a la esperanza y al esfuerzo del irascible. Esto se aplica a la esperanza sobrenatural, un amor a Dios como fin y como dador de los medios para alcanzar el fin. Ahora predominan junto al miedo culpas ficticias, la acusación del prójimo, en lugar de este debido arrepentimiento y capacidad de perdón. Como dijimos, el temor de Dios es la única y gran terapéutica del miedo, que destruye nuestra capacidad de entrega benevolente a las luchas inherentes a la esperanza. Muy bien. Además, en tiempos tan propensos al desarrollo del miedo y la tristeza, ¿no? Desde una cultura y medios de comunicación que avivan la tristeza y el miedo. Ante la necesidad existencial de poner en acto un determinado bien, la voluntad claudica, junto a una inteligencia que descree de sí misma. Replegada por la tristeza y los miedos, la voluntad se deja ganar por los apetitos sensibles. El saludable temor de Dios requiere, como dijimos, el arrepentimiento, el reconocer una condición de pecadores, el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y una solicitud para hacer la voluntad de Dios. La tarea terapéutica comienza siempre partiendo de lo que el paciente trae y ayudándolo a moverse hacia un ejercicio virtuoso, en este caso de la pasión de la esperanza, reglada por la razón. Sin embargo, yo procuro la ocasión oportuna para elevar el discurso de los pacientes, desde la regla moral o racional a ese orden en que la regla es Dios mismo. Nunca dejo de preguntarles con toda seriedad sobre el sentido de la vida y sobre su concepción de la realidad de la muerte. Cuestiones que se viven distraídamente, con una anestesia o una negación ideológicamente promovidas, y que afectan por igual a creyentes y no creyentes. La reflexión ha de pasar por la consideración de la muerte, el para qué de nuestros esfuerzos terrenales,
las consecuencias y la trascendencia de nuestras buenas obras y de nuestros pecados, la absoluta necesidad de Dios uno y trino para darle expansión verdadera y buena a nuestra vida. Acompañado el paciente de estas reflexiones, concluye que la esperanza es siempre esperanza de la vida feliz, pero que la vida feliz solo puede ser tal si es eterna, si permanece. Es pues la esperanza en la vida eterna la que puede mover eficazmente la voluntad en el esfuerzo por la felicidad, trascendiendo los límites de nuestra finitud. El mal moral que nos retrae y contrae se vencen si nuestra conciencia se deja iluminar para llevarnos al arrepentimiento y la conversión. En lugar de las culpas de la sensibilidad superficiales, el arrepentimiento viene de un conocimiento interior, fundamental, conocimiento interior de sí mismo, que nos lleva al conocimiento de Dios en nosotros. Cabe recordar para nuestro apostolado que la esperanza en la vida eterna fue el gran atractivo de la prédica apostólica en el mundo pagano, en Grecia, en Roma, con su triste creencia en el Hades oscuro e indefinido, e incluso entre los judíos, creyentes en el Sheol, haciendo la salvedad de que se desarrolló tardíamente una cierta creencia en la vida eterna, tal como la pensaban los fariseos de la época de Jesús, ¿no? Muchos textos del Antiguo Testamento manifiestan la confianza que tiene el justo en la bondad de Dios, que toma junto a sí la vida de sus amigos a la hora de la muerte. Un buen ejemplo es el martirio de los 7 hermanos en el segundo libro de los Macabeos y en los Salmos, que ilustran un acercamiento a esa certeza en la vida eterna que nos trajo Cristo. Al pasar, arengando a uno de sus hijos al martirio, la madre de los Macabeos hace la primera declaración en la creación ex nihilo, afirmando que Dios creó todo de la nada. Esta afirmación está relacionada con la fe en un Dios todopoderoso y capaz de dar al hombre vida resucitada. San Pedro declara ante Jesús, cuando muchos lo abandonan por no poder aceptar su mensaje eucarístico, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Reconoce la potestad de Dios en Cristo para darnos por su palabra divina la vida eterna, una vida nueva en cuerpo y alma. El deterioro de la fe en el Creador y en la creación a partir del nominalismo dañó no solo la fe, sino muy directamente la esperanza en la vida eterna. Habremos de aceptar nuestro ser criaturas y nuestra dependencia creatural para entrar en la dinámica sobrenatural. Hay una belleza en esta dependencia creatural de Dios. Es humilde y libre y el único fundamento para una vida abierta a la eternidad. La vida resucitada en cuerpo y alma, inefable, felicísima, es ese modo nuevo y superior de vivir que indica Jesús cuando responde a los saduceos que lo ponen a prueba y con su propia resurrección. Bueno, los atributos de este cuerpo glorificado los va describiendo Santo Tomás en el Compendio de Teología, en la exposición del símbolo de los apóstoles, en la Suma contra Gentiles y en la Suma Teológica, ¿no? Son la propia identidad elevada y transfigurada, la plenitud del ser, la luminosidad de la santidad, la impasibilidad, la agilidad, que es la respuesta perfecta a las mociones del alma. Muy bien, como en la primera evangelización, la prédica de la resurrección debería acercar a muchos también hoy a la fe en Cristo. No solo ha perdido esta prédica su correspondiente vitalidad, sino que se la anuncia en una cultura adversa a ella. Nuestros pacientes, esto es exacto, llegan intoxicados por el opio de ideologías ateas, que inciden fuerte y negativamente. Yo creo que hay que identificar para ellos y en favor de ellos estas filosofías, que negando a Dios, encerraron a la humanidad en un mundo oscuro, egocéntrico y enfermizo. Se han impuesto modos de vivir normativizados y propagandizados que entretienen al hombre en la práctica de creencias y actividades egolátricas y destructivas, pero socialmente consensuadas.
Se rechaza la vida misma en la inaceptación de la muerte que viene con ella. La muerte no aceptada se va dando paso en el alma a la muerte espiritual. Es visible la herencia, ¿no? Digo, Feuerbach, padre del ateísmo moderno, cómo lo retoma Marx. Y como herencia de Marx, vemos en nuestros pacientes la inclinación al antagonismo, la oposición a toda instancia de autoridad establecida, una desconfianza o sospecha ante lo que parece bueno y puede ser malo, y por ende hay que ignorar o atacar. Bueno, siguiente filósofo influyente es Nietzsche. Sus enseñanzas ateas se propagaron por sí mismas y con la ayuda del psicoanálisis, ¿no? Sin Dios se pierde todo fundamento para la objetividad de la razón y para la vida moral. Luego Sartre ha dejado la marca de su ateísmo en la cultura, sutil pero eficazmente, alentando un malestar, poniéndole sordina al anhelo de vida eterna. El lugar del creador queda totalmente en manos de la creatividad del hombre, sin una forma esencial o precedente que rija nuestra existencia. Ya no recibo con humildad lo dado ni mi propio ser, sino que desde mi libertad soberana yo mismo determino quién soy. Esto se ve, ¿no? Transgénero, tantas cosas. Muy bien. Finalmente, para comprender las posturas de nuestros pacientes y su dificultad para elevar la mirada hacia Dios, hacia la vida eterna, señalamos el pensamiento de Foucault, que refuerza el relativismo de Nietzsche y que tiene un estilo que aparece en modos cínicos, rebeldes, en egoísmos altaneros y pesimistas. Bueno, el nominalismo llega aquí a su máxima expresión, ¿no? Ya los que conocen un poquito a Foucault. La virtud sobrenatural de la esperanza nos permite que la muerte actúe como maestra para una vida terrenal seria, consciente de su destino eterno. Si nuestra cultura mantiene la muerte fuera de su circuito existencial, es bueno en vez que veamos morir, que acompañemos a nuestros agonizantes y muertos, que haya campanas, funerales y que hagamos memento mori, como por ejemplo lo hacemos rezando el rosario en cada Ave María. Sin una aceptación realista de la muerte, no concebiremos adecuadamente la vida eterna, pero tampoco podremos anunciar la esperanza en ella si no entendemos en qué consiste la eternidad. En rigor, solo a Dios se puede atribuirse una eternidad perfecta, eternidad de la cual participamos por la resurrección del Hijo. La filosofía puede enseñarnos mucho a favor de la inmortalidad del alma, explicar la muerte eterna y también la condenación, que más que eternidad sería un devenir interminable, ¿no? Es la muerte eterna, una permanente ausencia de la plenitud que se sigue buscando y que no podrá alcanzarse porque se da en un constante y penoso huir de Dios, del prójimo, de uno mismo. Sí, se descubre una relación entre el amor y la eternidad, entre el amor y la vida eterna. Le corresponde a la naturaleza de este amor el que sea duradero, eterno. Al afincar en el bien amado el amor, desea la eternidad de ese bien y se dispone al sufrimiento, las dificultades, la paciencia, la espera. El amor descubre el carácter sagrado de lo creado, en especial de los prójimos y de uno mismo. Una sacralidad que está inscripta en los dones de la creación y de la redención. El amor mueve al amor. Este amor entre Dios y su criatura redimida pide y espera la vida eterna. La situación de miseria y de enfermedad con la que llegan nuestros pacientes debe comprenderse en su profunda cualidad espiritual y ha de llegar a ser ocasión de apertura a Dios. Por esto debemos sostener nuestra prédica de la realidad de la vida eterna, de nuestra necesidad de Dios, incansablemente, compasivamente. Prediquemos que nuestra vida viene de Dios creador y vuelve a Dios, donde ese deseado descanso en el amor será descanso eterno como participación de su quietud feliz. Mostremos que solo el descanso dice felicidad.
pero se requiere por la fe nuestra consagración a Dios para llegar a ella. En la carta encíclica Spe Salvi se nos proponen lugares de aprendizaje de la esperanza, la consideración del juicio, la oración y el luchar y sufrir llevando adelante todas nuestras esperanzas. La lucha puede ocasionar extremo cansancio y exasperación. De allí su necesaria referencia a una esperanza más grande que la sostenga e ilumine. Respecto de la oración como maestra de esperanza, recordemos ante todo que ella es esperanza en acción, para nosotros y para los demás. El actuar y sufrir como modos de aprender a vivir en la esperanza. Bueno, nos dice la Espesalvi que nuestros esfuerzos y luchas cotidianas, nuestro camino difícil hacia esos bienes futuros, son un lugar de encuentro, como ya dijimos, con la luz de la esperanza sobrenatural. Solo, dice, la gran esperanza, la certeza de que a pesar de las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor, con mayúsculas, cobrando sentido e importancia. Solo una esperanza así puede dar todavía ánimo para actuar y continuar. Libremente, con la ayuda de la gracia, podemos abrirnos a nosotros mismos, a Dios, y abrir el mundo para que entre Dios en él. Por otra parte, nuestro trabajo, fatigas, penas y esfuerzos son ofrendas, sacramento, modo de vivir devotamente en este mundo que pasa, unidos al sacrificio de Cristo, la vida eterna, que así comienza. Completo la consideración que hace la Spesalvi, que nos recuerda que solo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da la certeza de esa esperanza en el juicio. La práctica de estos tres aprendizajes para crecer en la esperanza, junto a la consideración de la muerte como participación del misterio pascual de Cristo, ha de llegar al acompañamiento de nuestros pacientes adormecidos espiritualmente, faltos de conciencia de lo que significa creer en la resurrección de la carne. Esto es gradual, no es inmediato y para cada paciente llegará de un momento, de una manera distinta, en momentos distintos. Como explica la Spesalvi, necesitamos de Dios en nuestra razón y en nuestra libertad, porque solo Dios nos salva del mal, cuya existencia es innegable en las vidas ajenas y en las propias, aunque cuesta más definir el mal en la propia vida que en la ajena. Encaminar a nuestros pacientes a la esperanza en la vida eterna será esforzado, pero nunca imposible. Yo quiero testimoniar que quien se acerca a la tarde de la misericordia se levanta de allí liberado, a veces con poca fe, con poca contrición. Testimoniar los frutos de la oración, de la unción de los enfermos, de la adoración eucarística, de una misa vivida con atención al misterio. Como los discípulos, nosotros debemos anunciar lo que hemos visto y oído en favor de la conversión de los prójimos. Debemos anunciar la esperanza a una humanidad ansiosa y entristecida, inconsciente de su caída en el pesimismo. Con el profeta Isaías podemos decir que se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes, tropiezan y vacilan, pero los que esperan el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como de águila, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Se ve que la cita la elegí porque yo no soy joven. La esperanza siempre encuentra qué hacer para avanzar de bien en bien hacia el bien, aceptando sufrir, privilegiando la oración y la perseverancia en la oración. Como dijo San Pablo a los Corintios, la caridad todo lo espera, alentándonos a incluir en la espera la aceptación del sufrimiento, sabiendo que, Romanos 8:18, los sufrimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura que se manifestará en nosotros. En la misma carta los anima, que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz, viviendo vuestra fe para que desbordéis de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Este mismo desborde se nos pide a nosotros, se nos pide vivirlo a nosotros para derramarlo gozosa y compasivamente sobre una humanidad olvidada de Cristo que ha perdido la esperanza en la vida eterna. Bueno, esto es todo. Bueno, muchas gracias por
tan importante y buenísima contribución. Y No hubo ejemplos clínicos, sí. no hubo ejemplos. Los hay, pero Una pregunta de ignorante, que he oído a veces, digo ignorante porque no es mi campo, que en Jaspers hay una aplicación de su filosofía a la psicología o a la psiquiatría. No sé si eso tendrías algo que decir sobre algún juicio. no conozco la obra de Jaspers. La conocí allá lejos y hace tiempo y quedó atrás. Bien, bien. Bueno, entonces, muy bien. Si alguien de Jaspers quiere decir algo. Bueno, si no, lo dejamos para después. Así no nos vamos del tema, ¿no? Bien. Sí. Bien. Sí, sí, es una típica posición existencialista como la que había en la primera mitad del siglo XX, una posición que finalmente terminaba en un pesimismo muy importante, ¿no? Es concordante con la visión de Sartre, Heidegger muy especialmente, que se ha descrito ampliamente aquí y que ha condicionado la concepción todavía vigente de la psicología contemporánea, junto, por supuesto, con Freud. ¿Eh? A veces algunos de estos autores se oponen a Freud, pero finalmente terminan en las mismas raíces culturales. Son las raíces culturales del siglo XIX alemán, fundamentalmente. Esas son las que condicionan la imagen mayoritaria de la psicología en el siglo XX y que nos condicionan todavía a nosotros. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en las universidades públicas argentinas y de otros países, porque en eso somos exportadores, en América Latina, en España, etcétera, la filosofía que corresponde al psicoanálisis es siempre una filosofía muy pesimista. Por supuesto, no se trata solo de Schopenhauer. La doctora ha citado a Foucault. Y hay innumerables otros filósofos que están conectados con esta visión psicológica. Recordemos que Freud, más que un psicólogo, era un filósofo. El interés profundo de Freud era la filosofía. Sí. Ayer se habló de Brentano, era hasta alumno de Brentano fue Freud. Y siguió la inspiración de Schopenhauer, siguió la inspiración de Nietzsche. Otros autores, tipo Jaspers, se conectan más con la tradición de Kierkegaard, etcétera, pero son todas versiones del pesimismo protestante que se han racionalizado a través de diferentes corrientes filosóficas. Los protestantes no tienen esperanza de verdad en la vida eterna porque no tienen una adecuada noción de la gracia. No estoy hablando de los protestantes singularmente considerados, sino los protestantes, el luteranismo como herejía. Es decir, el problema fundamental es la relación entre naturaleza y gracia. La naturaleza está de tal manera corrompida que lo único que puede hacer es comprenderse a sí mismo. Esto está en la base del racionalismo moderno y es interior a las corrientes contemporáneas dominantes de psicología. O sea, la psicología atomista que anunció Estela con su juventud, porque aquí tenemos muchas esperanzas, ¿no? Tenemos esperanzas filosóficas, ya hablaron, etc. La psicología atomista es una psicología radicalmente diferente a todas estas. Entonces, no se puede esperar un sincretismo, una especie de simbiosis entre ese complejo de inferioridad, como diría Alfred Adler, hay que dejarlo de lado. Porque la psicología atomista, por naturaleza, es superior a todas estas formas deficientes. Hay que dejar de lado esta admiración por las formas de filosofía y de cultura modernas que encierran un germen de decadencia muy profundo.
Entonces, si uno se queda admirando todo esto, decae de la esperanza. Sí, es exacto. Uno sigue admirándose al leer la Suma Teológica. Yo soy bastante vieja en mi profesión y sigo viendo lo que no vi y que veía Santo Tomás y que está ahí. Sigue siendo, sigue iluminando cosas que no vi, que no me di cuenta, que creía que sabía y no sabía. Es decir, sigo aprendiendo, es inagotable la antropología de Santo Tomás, la psicología de Santo Tomás y lo que tiene para enseñarnos a los psicólogos. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Em, uno de los temas que mencionabas, ¿no? La importancia de la vida eterna y la gracia, de alguna manera, es la vida eterna. Que Perdón, nosotros, no te estoy escuchando, porque soy medio sorda. la gracia es la vida eterna en nuestra alma. Si puedes dar algún ejemplo que te ha tocado algún paciente que a través de la gracia experimentó ese orden que la gracia da, y esa felicidad de poder gozar de la presencia de la Santísima Trinidad adentro de uno. Sí, sí, esto desde ya. Hay muchísimos. Esta frase la he repetido muchísimas veces. Esto que estás viviendo, no lo hiciste vos, no lo hizo yo. ¿De dónde vino? Y ellos saben que ahí es la gracia que actuó. No lo hice yo, no lo hiciste vos. Y ellos saben que es obra de la gracia en sus vidas. Sí, sin duda. Es algo que hasta repito las mismas palabras, ¿no? Porque ocurre. Sí, en ese sentido, como también vos expresabas el Un gusto poquito más fuerte porque... En ese sentido, digo, como expresabas la necesidad de poder transmitir tu experiencia clínica o del trato con el paciente, a mí me surge la pregunta en torno a la conciencia de pecado. Ah, bueno, eso es importantísimo. La conciencia de pecado. Mira, en general lo que predomina es la culpa. Me siento culpable porque me dijo, porque opinan, porque me parece, porque me fue mal. La sensibilidad, la respuesta a lo exterior como culpas ficticias. Entonces ahí se trabaja. ¿Qué es lo que hiciste mal? ¿Qué está mal? Y hay un trabajo de remisión a la propia conciencia. Y ahí está el pecado. Sí, esto está mal. Y no es tan difícil, primero porque somos pecadores y segundo porque Dios nos dio la conciencia. Entonces está la posibilidad de arrepentirse, de reparar, ¿no? El acceso a la confesión. Sí, yo te diría que lo más común es ir de las culpas al arrepentimiento, donde comienza, casi te diría, el conocimiento de uno mismo. Sí, qué mal que estuve, qué feo esto, reconocer el mal como mal. Como dije, ¿no? Al pasar es más fácil verlo en los demás que verlo en uno mismo. Pero si esto que viste mal en el otro, estaba mal en el otro, ¿qué pasa con vos que hiciste lo mismo? Es decir, hay 1000 caminos para llegar a la conciencia de mal y al arrepentimiento, porque el mal no le gusta a nadie. Y hay un momento donde uno se da cuenta, esto me hizo daño al otro, daño a mis vínculos, esto no lo quiero en mi vida. Y duele, duele. ¿Eh? Muy bien. ¿Y qué es lo que alivia ese dolor? El perdón. Muy bien. ¿Contesté tu pregunta? Me parecía iluminador porque estamos inmersos en una cultura hedonista y donde lo que buscamos es no responsabilizarnos en lo más mínimo de nuestra opción consciente. No te entiendo. ¿Cómo? Que digo que me parecía importante reflejarlo desde la clínica porque estamos Sí. hablando de una terapéutica, estamos Sí. hablando de una reflexión científica, de acompañar un proceso de recuperación de la persona total. Claro, pero esto es científico. Por eso lo digo, por Claro. eso lo planteo. El tema del pecado que está desterrado, hoy hablas de pecado y el pecado pareciera que no tiene
fundamento, porque te Somos dice, pecadores. Claro. Entonces hay como una... pero lo ubico en un contexto de una cultura secularizada. Claro, Ahí era importante plantear la noción de pecado, donde un paciente que llega a ti no concibe la noción de pecado, entonces tiene que incorporarla culturalmente para poder aceptarla. claro, por ahí no uso la palabra pecado, pero sí arrepentimiento, mal, dolor, necesidad de perdón y la conciencia. ¿Quién habla en la conciencia, no? Muy bien, y entonces las experiencias, por eso apuntaba a la experiencia clínica, la experiencia te refleja un corazón que termina encontrándose con su noción de pecado. Sí, sí, A eso apuntaba la pregunta. sí. Porque muchos cauterizan la conciencia, muchos psicólogos lo que hacen es cauterizarla. O sea, que no haya conciencia para que no haya dolor. Yo eso lo he visto pues con mucha gente, ¿no? Que acude a los psicólogos y que después pues le van trabajando para que su conciencia se muera. Y Lo- entonces, ¿qué pasa? Que pues sí, en un principio sienten mucho alivio porque una vez muerta la conciencia, pues se acaba momentáneamente el dolor, pero después generan una dependencia del psicólogo o del psiquiatra para que les esté constantemente manteniendo en ese estado en el que las consecuencias van aumentando y se va haciendo más necesario que el psicólogo mantenga esa cauterización de la conciencia. Entonces es una cosa muy terrible que, bueno, en muchos psicólogos, pues se realiza como práctica clínica. Claro, entiendo lo que decís, como que por un lado hay una dependencia de esa persona que me dice está todo bien, seguí adelante. Ni siquiera haría falta el terapeuta porque la cultura dice que no hay bien y mal, es decir, no hay una inteligencia que pueda discernir el bien y el mal y no hay una voluntad que tenga que elegir algo bueno, ni discernir bien y mal, ni actuar. Cualquier acción vale por mi determinación de hacerlo, por mi gusto de hacerlo, porque quiero, desde mi libertad. Entonces, el concepto de bien y mal no está. No solo es el psicólogo el que cauteriza, está en la cultura. Y la dependencia más grave no es la del psicólogo, es la del enemigo, porque se va desarrollando una dependencia al tentador, al pecado, se va generando una dependencia del mal, ¿no? Eso que dije en algún momento es decir, la muerte está, y hay eso que Freud decía, ¿no? El instinto de muerte empieza a verse como una búsqueda de la destrucción, del odio, ¿no? De la muerte, finalmente. Hay una búsqueda de la muerte. No por nada esto de la cultura de la muerte también. Y eso tiene que ver con el mal tapado, no visto, no reconocido, ¿no? Más o menos sería así lo que te puedo responder. Perdón, te preguntaría, ¿y cómo se podría hablar de la libertad en la terapia, la importancia que tiene la libertad para el paciente en todo este contexto que estás diciendo? El tema de la libertad, ¿no? Porque mucha gente, por la cultura moderna, como que no se siente libre o lo echa la culpa a todo y no se saben libres y enseguida se ven, esto es así porque estoy condicionado, no puedo hacer nada. Pero una libertad que no sea un puro voluntarismo, claro, ¿no? Claro. Es verdad, se privilegian las culpas del otro, lo que no puedo por la sociedad, por la cultura, por mi familia, por mi mujer, como si la libertad fuera algo externo. No se concibe la libertad como algo interior, ¿no? Porque la libertad tiene que fundamentarse en la verdad. Lo que fundamenta la libertad es la verdad. La libertad es algo interior, inalienable, dado por Dios. Entonces, yo no sé si veo tanto esto, padre, en la consulta. Veo más la libertad para hacer lo que quiero.
la libertad para saltar vallas, para la destrucción, la libertad para destruir mi vida, si quiero, para hacer con mi vida lo que se me canta, esa creatividad con lo dado, con lo propio, Sí. ¿no? Lo veo más aún que esto de sentirse impedido de vivir lo que quiero. Sí, quizás a lo mejor yo estoy pensando más en teóricos, en filósofos o psicólogos, que hoy en día hay poca conciencia de libertad del determinismo, el determinismo neurobiológico, etcétera. Entonces existe la idea de que las personas Entiendo, sí, actúan sí. determinadas por formas de ser que no pueden cambiar, porque son Claro, así, eso ¿no? sí, sí, Y eso sí. es como decir, no sé, Hitler no podía haber cambiado porque él era así, ya está, ¿no? Y Sí. en ese Y yo sentido, soy así porque mi historia fue esta, por mi padre, mi madre. Yo tengo este cuadro, cuando el paciente viene y se presenta con su diagnóstico, como algo que lo condiciona y que me tiene que condicionar a mí como terapeuta. Si yo voy a ser su terapeuta, tengo que aceptar el condicionamiento que trae él con su diagnóstico. Eso sí, sí, es real. Hola, buenas tardes. Teniendo, Hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo. El que trae de un psiquiatra que, como decía el padre, funciona como un determinismo, lo cual puede ser un punto de partida el diagnóstico, pero no un determinismo, ¿no? Del psiquiatra y de sí mismo y de lo que le dice el eneagrama y tantas otras pseudociencias y esoterismos. Soy el número tal, soy esto, lo otro, y están ahí, determinados. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Teniendo en cuenta la problemática que estaban planteando en relación al darme cuenta de una culpa que me lleva a reconocer un pecado y que es liberador de repente en una confesión y demás. La esperanza atomista podría verse de repente en el planteo de decir que pueda estar en la idea de, en actividad, poder reparar ese pecado. La esperanza sobrenatural, está diciendo, bueno, Claro. la esperanza sobrenatural está en que ante la misericordia de Dios, mi pecado queda lavado, limpiado con mi arrepentimiento y con mi contrición, y que estoy en camino, que nada me impide, ningún pecado me impide seguir caminando. ¿Mm? Claro, bueno, por eso la esperanza de llegar a lo eterno y llegarlo en un modo correcto y no Claro, un porque, bueno, equívoco del que es venía. que la reparación viene de la mano del arrepentimiento. Como en el arrepentimiento hay un dolor, porque hay un bien que se ama y que se ha dañado, hay arrepentimiento, hay deseo de reparación. Entonces, lo bueno que tiene el arrepentimiento, además de que es un lugar de encuentro con el Señor que nos está esperando allí, es que con Él también reparamos y aumenta la capacidad de amar el arrepentimiento. Claro, Entonces, es así. ¿Mm? gracias. Usted que es psicóloga, quería preguntarle en qué medida sería, o qué nos podría decir usted, aparte de la realidad, en qué medida es realidad esa afirmación de que la psicoterapia en alguna forma es como un plagio de la confesión. ¿La psicoterapia que dijiste es un reemplazo? Es como una copia o plagio, sí. o un plagio, digamos. No, Nunca. no. No Bueno. puede ni plagiar la confesión. ¿Qué quieres que te Claro. diga? No sé. A ver, ¿cómo Y sería la idea? Que uno va y vuelca lo que a le uno le cuenta pasa, sus cosas, pero nadie sus culpas. nadie te perdona, nadie levanta, nadie Pero el paciente se puede sentir de ese modo como justificado. Digamos, justificado. sí,
De algún modo No. sí, en su, bueno, en su, No, sí. yo creo que no. Yo creo que sigue cargando exactamente con el mismo mal con el que fue y contó. ¿Mm? Yo tenía una paciente que cometía pecados espantosos, ¿no? Y ella, yo le hablaba y le decía, bueno, el dolor que... No, ya me voy a olvidar. Ya va a pasar el tiempo y me voy a olvidar. Va a pasar el tiempo y me voy a olvidar. Seguía adelante. Negación. No, no, no. No conozco ni siquiera como sucedáneo de la confesión el contar las cosas que uno hace mal y que le pesan, porque en algún punto le pesan. Y tapa muchísimo las culpas ficticias. Hay muchísima culpa ficticia que tapa el arrepentimiento, porque es la sensibilidad. Es la sensibilidad que registra, quedé mal, no me miró, se enojó. No sé, hay tantos ejemplos de esto, de culpas ficticias que se van levantando a lo largo de la vida y se llenan de culpas y nunca descubren lo que de verdad hicieron mal, lo que estuvo mal.